Vamos a leer las escrituras, hermanos, el texto. Cada domingo por la noche yo siento mucha libertad, hermanos. Por las mañanas siento la presión del horario, la gente invitada y todas aquellas cosas que rodean la liturgia, ¿no? Del domingo en la mañana. Pero ya por la tarde, como les he dicho en otras ocasiones, podemos tener el mensaje un poquito más relajado y profundizar, hermanos, en la palabra del Señor. Y es lo que vamos a hacer en esta tarde. Así que abra su corazón, ¿sí, hermano? Y présteme su atención y véalo con ese lente espiritual, la lectura. La palabra de Dios dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Tomen asiento, por favor, amados. Bajo este texto, hermanos, hay una obligación, hay una responsabilidad nuestra, la de llevar fruto. El Señor Jesús nos está diciendo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y el versículo 2 dice: todo pámpano que en mí, y quiero que le ponga atención a esta porción, en mí. ¿En quién? En Cristo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Dos cosas que va a hacer: va a ser quitado, arrancado, desechado, o va a ser limpiado, podado. Amén, amados. ¿Cuál es la diferencia? El fruto. Ahora bien, dice en mí. Ahora, lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y el versículo 4 le vamos a poner atención a esta porción. Permaneced en mí. Permaneced en mí. Y luego dice: y yo en vosotros. Dos responsabilidades, la divina y la humana. Yo permanezco en Cristo, me comprometo a permanecer en Cristo, y Cristo se compromete a permanecer en mí. Qué lindo esto, ¿no? Una responsabilidad compartida. Vamos adelante. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecieses en mí. No podemos llevar fruto si no permanecemos en Cristo, porque es Cristo el que da el resultado, es Cristo el que produce el fruto. Esto quiere decir, hermano, que nosotros, que somos las ramas, no producimos por nosotros mismos. Porque si antecedemos un poquito al texto, en la primera parte dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto. Quiere decir, hermanos, que existe la posibilidad de enseñar algún fruto, pero hay fruto que es divino y hay fruto que es humano. Hay resultados que son y que provienen y su fuente es Dios mismo, y hay otras cosas que nosotros hacemos que creemos que son de Dios cuando nosotros mismos las hemos provocado. ¿Me están siguiendo? Vamos a profundizar, hermano. Ahorita vamos a entrar en esto, Dice la escritura entonces, versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y luego vuelve a recalcar otra vez: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
Lindo texto, hermanos. Entonces, según lo que estamos viendo en lo que hemos leído, hermano, es que estamos obligados a llevar fruto. No podemos decir que somos creyentes, que somos hijos de Dios, que somos servidores, que somos obreros de Dios si no tenemos el fruto. Ahora, ¿a qué fruto se refería aquí? Obviamente, comenzando con los frutos del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera. Amén, amados. Obligados a llevar fruto. Si no mostramos el fruto, seremos desechados, seremos arrancados, seremos quitados, hermanos. El fruto no es de uno mismo, vuelvo a repetir, necesito enfocar y enfatizar esto. El fruto no es de uno mismo, el fruto es de Dios. La razón por qué damos fruto es porque permanecemos en Él. Si no estás en Cristo, no vas a poder hacer las cosas que quieres hacer. Estamos imposibilitados, estamos limitados. Somos gente que no tiene capacidades, hermano, para poder controlar, dominar ciertas situaciones, circunstancias o aún ciertas cosas que están dentro de nosotros. Necesitamos la ayuda divina. El Señor Jesús nos dijo: no os dejaré huérfanos, os mandaré un consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué significa eso, hermanos? Que cuando el Señor Jesús, hermano, se fue, después de haber cumplido su obra terrenal de redención, de morir en la cruz por nosotros, Él se va, pero dice que manda otro consolador, o sea, alguien igual que Él, en la misma esencia, en el mismo nivel espiritual. Que fue, manda al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos haga llevar fruto. Por eso se le llama los frutos del Espíritu. ¿Estamos entendiendo, santos? Estoy explicando, hermanos, téngame paciencia. Entonces, la razón de por qué damos el fruto que Cristo está demandando es porque permanecemos en Él. Ahora bien, esta palabra permanecer, podemos estudiarla en su etimología, pero yo quisiera verla de otra manera, hermanos. Tres formas de permanecer en el Señor. Se las voy a dar de un solo y luego las vamos a examinar cada una. Primeramente, cercanía, acercarse a Dios. Número dos, intimidad. Hay que tener una intimidad con el Padre. Y número tres, una asimilación, o también se le puede llamar en un sinónimo de asimilación, una incorporación. Otra vez, cercanía, intimidad, asimilación. Cuando el Señor está diciendo permaneced en mí, lo repite una y otra vez: permanezcan en mí, el que permanece en mí, si permanecieses en mí. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de los frutos, la fuente de las, a ver si lo pronuncio bien, la sáliva. ¿Es correcto, hermanos? Sí, los que estudiaron biología, botánica. Savia, gracias. Si hubo quien fue a la escuela, si no fuera por ustedes, no sé qué pasaría conmigo. La savia que alimenta, que proviene desde la raíz, que pasa por el tronco, que manda los nutrientes. ¿Para qué? Para que la rama pueda dar fruto. Somos ramas que damos fruto, pero para esto tenemos que estar injertados en el tronco principal, que es Cristo Jesús, hermanos. ¿Me están siguiendo? Entonces, esta manera de permanecer es en tres formas: cercanía, intimidad y asimilación. Hablemos de la cercanía. En Santiago capítulo 4, versículo 8, la palabra de Dios nos dice: acercados a Dios y Él se acercará a vosotros. Qué linda escritura. Acércate al Señor. Si hay algo que tiene Dios, es que Dios nunca desecha a aquel que le busca. Los que le buscan de corazón, hermanos, a los que se humillan, a los que se arrepienten, a los que claman a su nombre, Dios siempre responde, hermanos. Siempre ha respondido y siempre responderá. Lo único que Dios está esperando es que alguien clame a Él. La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé.
Acércate al Señor y Él se acercará a ti. Búscale y le vas a encontrar, porque donde quiera que estés y en cualquier momento que desees, Dios siempre está dispuesto. Dios siempre está atento a las oraciones. Dios está buscando el momento para que tú le puedas hablar y que pueda Él responder a tus necesidades, porque si hay algo que Dios quiere hacer es ser Padre para nosotros. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces, cercanía, esto de permanecer es acercarse. Ahora, cuando hablamos de acercarnos, estamos hablando de buscar las oportunidades, buscar los momentos, provocar los momentos, amados, amados del Señor. Estoy hablando con pueblo maduro, sí, no estoy hablando con bebés. Los bebés, duérmanse, dele una tetera y que se duerma. Cámbiale el pañal y déjelo que se duerma un rato. Pero los maduros, hermanos, si queremos permanecer, si queremos ser gente de fruto, de resultados, gente investida con el poder del Espíritu Santo, tenemos que acercarnos a Él, hermano. Dice la palabra que el Señor es luz en sí mismo. Él es la luz. La luz vino a este mundo y los hombres rechazaron la luz porque amaron más las tinieblas, dice la Escritura. Entonces, a la luz, hermanos, al acercarse más a ella, eres iluminado. La iluminación que viene sobre ti te hace tener una vista más aguda y poder ver. En la oscuridad, todos los gatos son pardos. ¿Verdad que sí? No se identifica. Si hay algo que la iglesia tiene hoy en este tiempo, es que está caminando en tinieblas. Y cuando la iglesia camina en tinieblas, no discierne lo que está pasando en su entorno. Pero cuando el pueblo de Dios se acerca a la luz, hermano, alumbra, ilumina no solamente tu ser, pero tu entorno. Y no tienes por qué tropezar, porque tus ojos ven dónde estás parado y qué es lo que hay alrededor de ti. La luz no solamente ilumina tu entorno, pero ilumina tu persona. Y entre más iluminación tienes, te das cuenta de que tienes algunas manchas, algunas arrugas que tienen que ser planchadas. Y no me refiero a las patas de gallo, hermano. Me estoy refiriendo a los errores y las fallas, porque acercarse a Dios es acercarse a la santidad y la pureza de Dios, y nada impuro puede estar en su presencia. Por lo tanto, en cuanto te acercas, sientes que las impurezas comienzan, hermano, a brotar de tu alma y de tu corazón. Y no se trata, hermanos, de esconderlas, porque no se puede esconder nada delante de Dios. Déjeme retomar un poco la cuestión de la Santa Cena, que la tendremos la semana que entra. En la Santa Cena, ¿por qué la Santa Cena dice que no debemos de tomarla de una manera inmunda, de una manera incorrecta, sino que tiene que ser en santidad, hermanos? La razón de ello es porque nosotros, recuerde, hermano, que nuestras impurezas vienen de nuestro cotidiano día. Porque continuamente estamos nosotros, hermano, en una comunicación, en un intercambio de relación entre un mundo perdido y la nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces esto produce en nosotros impurezas porque somos contaminados, somos salpicados. Ahora, cuando venimos a la presencia de Dios, automáticamente la presencia de Dios, su santidad, su iluminación, su luz nos alumbra de tal grado que aquellas impurezas a las cuales fuiste expuesto son reveladas. Y cuando son reveladas, entonces pueden ser limpiadas, rechazadas, desechadas. Costumbres, hábitos santificados en la presencia de Dios. Por eso es que la gente no quiere venir a la luz, porque la luz, cuando lo ilumina, le hace ver cuál mal anda. Y los hombres aman más que las tinieblas
que la luz. Entonces van y se esconden, porque en la oscuridad todos los gatos son pardos. No hay color, todo es gris. ¿Siguen aquí? Entonces, cercanía. Esto de acercarse a Dios, hermanos, es acercarse a la santidad, a la luz. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahora imagínate, tú das un paso al frente y dos da Dios hacia ti. Número 1, cercanía. De ahí pasamos al número 2, intimidad. Vuelvo a repetir, estoy hablando con los maduritos. Los babies, otra vez, agarre su tetera y duérmase un rato. Ahorita lo despertamos, le damos una nalgadita para que despierte y ya. ¿Ok? Pero mire, la intimidad es muy importante. La intimidad está, hermanos, en la oración. Ahora, un pueblo que anda en tinieblas le huye a la oración, evita la oración, porque la oración es acercarse a Dios. Y una vez que estás cerca, vas a intimidar con Dios, en una comunión, en una comunicación, en un intercambio. ¿Me están siguiendo, santos? Ejemplo, el Salmo 25, versículo 14 nos dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mire, ¿qué le importaba a Abraham? Lo que Dios iba a hacer. ¿No se ha puesto a pensar en eso? Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, y antes de destruirlo se lo comunica a Abraham. Ahora, ¿para qué se lo comunica a Abraham si de todos modos al último fue destruida? Aun cuando Abraham intercedió y dijo: si hubiere cierta cantidad de justos. ¿Se recuerda, hermanos? Porque aquí viene lo precioso del texto, hermanos. Que Dios quiere revelar sus pactos y sus propósitos a su pueblo. El Señor Jesús dijo estas palabras: ya no os llamaré siervos, os llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo hace una intimidad, un compañerismo, un compromiso, en donde compartimos lo que hacemos y lo que sentimos. Ahora, imagínate cuando tú cantas amigo de Dios y que Dios te revele su pacto, su voluntad, sus propósitos y su obra. Que Dios te diga, que Dios te enseñe, que Dios te dé la información. Entonces ese tipo de gente, hermanos, de pueblo santo que camina en la intimidad de Dios, no tropieza, porque es guiado por el Espíritu Santo, porque es bendecido y prosperado en todo lo que emprende, porque Dios le revela el camino a andar. Dios le revela sus propósitos y su voluntad, pero es que hay una intimidad, una comunión. Gasta tiempo de rodillas en la presencia de Dios, hermano. Gasta tiempo. La oración tiene poder. Yo sé que me oigo muy anticuado, hermano, y que esto ya no se predica y ya no se practica en ningún lugar. Pero yo sigo creyendo lo que la palabra de Dios dice. La oración cambia las cosas. Mueve la mano de Dios, hermano. Mueve la mano de Dios. Cuando hay una situación en el hogar, en la familia, con los hijos, una situación económica, aún de cuestiones comunes, seculares, pero que tienen que ver con tus necesidades diarias, a Dios le importa. A Dios le importa, hermano. Ve a la presencia de Dios. Tiene una intimidad con el Señor. Escóndete debajo de sus alas. Háblale, comunícate con Él. Aun cuando quieras quejarte, no te quejes con el esposo, la esposa, los hijos. Quéjate con Dios en su presencia. Y ahí sí regaño. Intimidad. Número 1, cercanía.
Número 2, intimidad. Estás injertado al tronco que es Cristo Jesús. Tienes el acceso al trono de la gracia. Y número 3, muy interesante este punto, asimilación. Mire, a ver si me entiende. Voy a tratar de ser práctico y de no confundirlo más. El mundo no quiere creer a Dios porque no se asimila con lo que Dios es y con lo que Dios quiere dar y con lo que Dios quiere hacer. ¿Correcto, hermanos? El mundo por lo general rechaza los mandamientos, rechaza sus obras, rechaza su existencia, rechaza su realidad, rechaza su divinidad. La rechaza. ¿Por qué? Porque no va acorde con sus pensamientos, con sus ideas, con su voluntad, con sus propósitos. Esto quiere decir que los propósitos humanos chocan con los propósitos divinos. Por ello es necesario que para poder tener una íntima comunión con Dios tenemos que morirnos para el mundo y nacer de nuevo en Cristo Jesús. Y la nueva criatura espiritual es la que tiene acceso al trono de la gracia. Amén, amados. Si estamos en esto. Entonces hay un distanciamiento grande entre el ser humano y Dios. Cuando Cristo viene, Él lo que hace es acercar, es volver a comunicar, a conectar al ser humano pecador, pecaminoso, malo, con el Dios santo, divino de los cielos. Eso es operación de la cruz del Calvario. No hay salvación sin cruz. No hay salvación sin sacrificio y sin derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque ese acto de redención es lo que conecta al ser humano pecaminoso con el Dios santo de los cielos. ¿Estamos? Ahora, obviamente, para el proceso es que morimos para el mundo y nacemos de nuevo porque la antigua naturaleza humana pecaminosa no se puede asimilar. No se puede incorporar a lo divino. Por eso el que es de la carne, las cosas de la carne busca. El que es del espíritu, las cosas del espíritu busca. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces, Dios, cuando nos acercamos a Él e intimidamos con Él, comenzamos a conocerle más. Dios es infinito, infinito en carácter, en personalidad. ¿Qué significa esto? Que no puedes tomar a Dios y encerrarlo dentro de un concepto, de una idea, menos dentro de 4 paredes, menos dentro de una religión o creencia, menos dentro de una filosofía, menos dentro de una ideología humanista, menos dentro de una interpretación privada. Dios está en los cielos, tú estás en la tierra. Él es creador de todo lo que existe. Por lo tanto, no puedes interpretar un carácter, una personalidad de la divinidad que está en los cielos. Pero lo que sí puedes hacer es conocerle, asimilarte, acercarte, intimidar con Él, porque entre más lo conoces, más quieres estar debajo de sus alas, más quieres estar en su presencia, más quieres caminar en sus caminos y el hacer su voluntad, porque entre más le conoces, más te agrada, entre más le conoces, más luz, más santidad llega a tu vida y cada vez más, hermano, te vas purificando en la presencia de Dios y la revelación crece en ti. Too deep for you? No? Ok. Asimilación o una incorporación. Versículo. Romanos capítulo 11, versículo 17 dice, y yo he leído esta escritura y la paso de largo, hermano. ¿Y sabe qué? He cometido ese pecado, ese error de no detenerme a meditar, a rumear, esa es la palabra, rumear este versículo, porque obsérvelo, está hablando del pueblo judío, que el pueblo judío se le cerró el corazón, pero había una razón por qué el pueblo judío tenía que cerrar su corazón,
para que el pueblo gentil pudiese entrar. ¿Estamos entendiendo? Hay un propósito. Cuando Cristo vuelva por su iglesia y se lleve a esa iglesia gentil, entre paréntesis, entonces vuelve el pacto al pueblo judío. ¿Me están siguiendo? Pero eso no es tema para ahorita, nada más para explicarle, para que después no ande allá haciendo otro changarro, otra religión. Va. Entonces está reprendiendo al pueblo y está diciendo, versículo 17 de Romanos 11: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, definiendo, hermano, al pueblo elegido por Dios, que es el pueblo judío. Y tú, siendo olivo silvestre, o sea, gentil, no llamado, no elegido. ¿Aló? No te sientas mal, espérame. Ya Dios no me quiere, ya me voy. No, espéreme, no es así. Dice, y tú siendo olivo silvestre. ¿Qué significa olivo silvestre? Que no creció dentro del corralito. No fue sembrado, no fue cuidado por el labrador. Por eso Cristo dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es Él. Y el labrador tiene un orden de siembra, un lugar, una tierra preparada. Pero tú o yo, como abortivos, por fuera. Pero tan grande fue su amor y tan grande su misericordia, que los que estaban dentro del corralito les dijo, espérense, porque tengo otras ovejas, dijo el Señor Jesús, que no son de este redil, pero que yo las voy a traer. Y con ese sacrificio, todo lo que estaba afuera lo trajo a la presencia de Dios. ¿Sí? Ahora, entonces, no nacimos. Lea el texto conmigo. Ha sido injertado. Aquí viene. La promesa abrámica está sobre el pueblo judío. Y el pueblo judío tiene la ley. Y tiene la tradición. Y tiene la teología. Y tiene el sistema. Y tiene lo habitual en todo esto, la elección. Pero luego aparecemos nosotros bajo la gracia, que sin participar ni de la ley ni de todas aquellas cosas fuimos, o sea, arrancó las hojitas que no daban fruto y te agarró a ti de lo silvestre, ya no, es que no estabas ni domado, ingrato. Habías crecido como pudiste y te agarró de allá del campo y te trajo a la vida verdadera y te injerta. No pasaste por el proceso histórico, levítico, la ley. No pasaste, sencillamente la gracia de Dios te alcanzó. Y la promesa abrámica que le pertenecía a aquellos que estaban en ese lugar, ahora es para ti. Te bendeciré a ti y a tu descendencia, y por medio de tu descendencia bendeciré todas las familias de la tierra, le dijo Dios a Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Entonces esa promesa viene sobre nosotros. Y así como Abraham es bendecido por ser elegido de Dios, así nosotros fuimos adoptados, injertados. Y ahora tomamos esas bendiciones y nos apoderamos de ellas sin merecerlas, ni por herencia, ni mucho menos por lo que fuésemos delante del Señor. Pura gracia. ¿Siguen aquí? Entonces, obviamente, porque somos ajenos, tiene que haber una asimilación. Porque el pueblo judío, a los que se convirtieron del judaísmo, les sea fácil asimilar, porque era su mismo Dios
es la misma palabra del Antiguo Testamento. ¿A qué apeló el Señor Jesús cuando Él decía, escrito está? O el profeta decía, al Antiguo Testamento. Ahora bien, aparecemos nosotros que no tenemos una herencia, que no tenemos un conocimiento, y Dios nos toma y nos injerta. Y cuando somos injertados, comienza el proceso de asimilación, en donde tenemos que acercarnos e intimidar con Dios. Porque entre más lo haces, más lo conoces, más te asimilas y más te incorporas a sus propósitos y a su voluntad. ¿Estoy explicando bien eso o no? ¿Sí? Ahora, déjenme acabar de leer el texto, ¿sí? Porque pues apenas es la introducción, todavía no entro en él. No se crea, ya. No se asuste, no se asuste. Ha sido injertado en el lugar de ellas y ha sido hecho partícipe de la raíz y de la rica, la palabra que buscaba hace un momento, savia del olivo, el alimento. Entonces, el fruto no es producido ni por nuestras capacidades, ni por nuestra inteligencia o habilidades, sino que nosotros, siendo silvestres, fuimos injertados en el tronco que es Cristo Jesús, y este es el que nos hace producir el fruto. Por eso nuestro trabajo no es querer hacerlo, sino permanecer en él. Y la naturaleza espiritual va a producir los frutos. ¿Qué quiero decirle con esto? Que hay gente que batalla para servir a Cristo. Batallan y es que es muy pesado. Es que me dicen que tengo que dejar esto y tengo que dejar aquí, tengo que dejar allá. No necesitas dejar nada. Lo que necesitas es nacer de nuevo, es recibir a Cristo, y después de recibirle es permanecer en él. Y él se encarga de que la luz, la santidad que alumbra, que santifica y purifica tu vida, se encarguen de desechar las cosas que son inicuas, indebidas, tenebrosas, malas, oscuras, y que comiences a dar el fruto correcto para servicio de Dios. Entonces, el trabajo de Dios no es gravoso. La obra de Dios no es gravosa, no es difícil. Simple y sencillamente no puedes entrar porque no estás injertado. Eres una rama seca que será tomada y quemada en el fuego. Y te lo advierto desde ahorita, para que después que lo estés quemando digas, no me dijeron, ¿cómo no? Ay. ¿Ya se enojaron? No. Déjeme cerrar esto ya, porque ya siento tensión. Y es que ando de mal humor porque ya saben, ¿verdad? Perdieron los Rams. Y por paliza. Y contra Tampa Bay, hermano. Un equipo que no sirve para nada. Me iba a deprimir, pero como no tengo tiempo para eso. Sí, es que no tengo tiempo. El que está ocupado en la obra no tiene tiempo para esas cosas. Amén. Sí, hay gente que dice, hermano, estoy triste, estoy deprimido. No, ¿verdad? Decía Facundo Cabral, lo que pasa es que estás distraído, ¿verdad? Hasta un impío sabe las cosas. Si es que estás distraído, ocúpate. Pablo bien le dijo a Timoteo, ocúpate en estas cosas. Y si te ocupas, vas a ver que no vas a tener tiempo para estar deprimido, ni triste, ni cansado, no tengo tiempo. Viene el diablo a invitarte, a tentarte, a quererte meter una idea o meterte algún mal paso. Y pues ¿por dónde? ¿Está ocupado? Díganme los ociosos. Ya me salí por la culpa de ustedes, hermanos. ¿Qué me andan hablando de los Rams ahorita? Juan capítulo 17, versículo 20. Después vamos a traer una enseñanza bien bonita sobre eso, hermano. Juan 17, 20 al 23. Sí, ya lo voy a dejar ir, ya.
Mire, es que son textos que leemos, hermanos, pero a veces lo leemos tan rápido que no nos detenemos en ellos. Hay que detenerse en ellos. Mire lo que dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, por ellos. Ahora, ¿por quién está orando el Señor? Por los discípulos. Estoy en el versículo 20 del capítulo 17 de Juan. ¿Correcto, hermano? ¿Sí? ¿Estamos? Sí. 21. Ahora, ¿cuál es la razón de ello? Para que todos sean, ¿qué? Uno. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? De la unidad. Dice la palabra: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. ¿En quién? Quiere decir, hermanos, entendemos la cuestión de la unidad, ¿no? Sin división, sin quebranto, un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo, dice Pablo. Uno solo. Para poder integrarnos a la unidad, tenemos que asimilar la unidad, conocer la unidad. No puedes participar de algo con lo cual no eres compatible. Sí, entonces de ahí es donde está el rechazo, donde viene el distanciamiento, el quebranto. Quiero ser parte, pero no hay cavidad mía en él, porque somos de naturalezas diferentes. ¿Qué decíamos en la mañana? Hacer morir lo terrenal en vosotros. Porque entre más carnalidad haya y más pensamientos humanos y más egoísmos propios, hay menos cavidad en la unidad que es en el Señor. ¿Estoy explicando? Sí. Ya, déjeme acabar aquí ya. Dice: como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Quiere decir que no va a haber resultados, frutos de la evangelización ni de la gran comisión si no somos uno con Cristo. 22. La gloria que me distes, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahora, ya había explicado este versículo. ¿Se acuerda de la gloria de Dios? Que no es un canto nada más, muy emocionante y muy... No, sáquese eso de su... La gloria de Dios es la belleza, la hermosura de Dios. Es su presencia, su sabiduría que cae sobre nosotros, que nos reviste de ella. ¿Estamos entendiendo? Sí, no puedo explicar más, lo dejo ahí. Esa gloria que me diste, yo la he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Asimilar, intimidar, acercarse. Acércate al Señor, hermanos. Déjeme terminar con este último versículo, que es tremendo, hermanos. Que mido bien el tiempo para no retenerlo más. Pero hay un versículo en Deuteronomio capítulo 5, versículo 24. Ahora, en el Antiguo Testamento, la revelación de Dios no es completa. Cristo es la revelación total del Padre Celestial. ¿Está de acuerdo con esto? Ok, ahora, cada vez que había una manifestación o una teofanía en el Antiguo Testamento, hermanos, entraba un temor, un miedo, porque la presencia de Dios era muerte segura para el pecaminoso. Por eso es que al lugar santo nomás entraba el sumo sacerdote una vez al año, y entraba como amarradito, porque en cuanto entraba, mire, y luego había que, y con campanitas, ¿se acuerdan? ¿Ha leído la Biblia? ¿Sí? Está bueno, muy bien. Ahora, mire este versículo, Deuteronomio capítulo 5 versículo 24. Y dijiste: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su
grandeza. Y hemos oído su voz del medio del fuego. Santo Señor. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ay, si usted supiera, hermano, tal vez no hemos entendido, no hemos conocido, no hemos asimilado lo que es Cristo en nosotros. El acceso que Cristo nos da, hermano. La purificación, la santificación, y aún en nuestras fallas, los errores, Él nos cubre con su sangre y nos hace aptos para estar en la presencia de un Dios vivo. El Dios que cuando se manifestaba, la gente caía muerta a la presencia de Él. Isaías, cuando tuvo la visión en el templo, dijo: ay de mí, que soy hombre de ¿qué? De labios, con un pueblo que tiene labios, y mis ojos han visto a Jehová. Él creía que iba a caer muerto. Y mire cómo Cristo nos revela al Padre: la gloria que tú me diste, yo se las doy a ellos, para que todos, tanto el Padre como yo, como nosotros, ustedes en mí, seamos ¿qué? Uno, asimilados en una intimidad y en una cercanía. La gloria y el poder de Dios está sobre tu vida, hermano. ¿Les cayó el 20 o vuelvo a empezar otra vez? Que ya me cansé, santos. Es que sacar esto está, pero qué lindo, hermanos, qué privilegio tenemos. La presencia de Dios, la gloria de Dios, la oración, la comunión con el Padre, su perdón, su amor, injertados, puestos en un lugar privilegiado donde la savia nos alimenta y nos hace dar frutos abundantes. Gracias al Señor por su don inefable. Amén. Pónganse de pie, santos. Vamos a orar.